Empezamos este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en los engranajes invisibles que dirigen la vida humana. Vamos a explorar desde el control más férreo de los regímenes políticos históricos, pasando por los algoritmos que deciden lo que consumimos todos los días, hasta llegar a filosofías atemporales de redención. Es, sinceramente, un viaje fascinante hacia la sala de máquinas de nuestra propia realidad. Y esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, los sistemas de control económico, pasaremos a Cuba y su historia de resistencia, luego al algoritmo de YouTube y la ilusión del éxito, para terminar con el concepto de Gesed, el amor incondicional. Vamos a ello. Punto número 1. Sistemas de control económico. El espejismo de la igualdad. Al revisar los documentos de origen sobre el marxismo, nos topamos con una paradoja que es francamente llamativa. En teoría, la idea principal era abolir las clases sociales y disolver el Estado poco a poco. Pero claro, la realidad histórica demostró algo muy distinto. Al intentar centralizar todo el poder para conseguir esa igualdad teórica, el Estado acabó volviéndose totalmente omnipresente y autoritario. El poder, en lugar de empoderar al pueblo a través de asambleas o soviets, terminó en manos de una élite burocrática inalcanzable, la nomenclatura. Vamos, que se creó una nueva clase de privilegiados completamente nueva. Y es que el problema de fondo es pura aritmética, es el cálculo económico. En una economía de mercado, los precios son como señales luminosas, indicadores naturales que avisan al instante de si algo sobra o si algo falta. Pero cuando un comité central intenta fijar esos precios totalmente a ciegas, se carga de un plumazo el incentivo individual. Y la historia nos muestra que esta falta de matemática natural hace que la productividad caiga en picado. Llega a provocar escenarios durísimos, donde el trigo se echa a perder en el campo, mientras en las ciudades se forman colas inmensas solo para conseguir un trozo de pan. Pasamos al segundo bloque. Cuba, una historia de resistencia y el coste del monolito. Para ver cómo aterriza este modelo centralizado en el mundo real, es muy revelador repasar la evolución del régimen caribeño durante más de 60 años. Empezamos con una consolidación implacable del partido único entre el 59 y los años 80, luego las crisis económicas trajeron tanto olas de represión como despertares en la calle. Sin embargo, lo que lo cambia todo es la llegada de Internet en el siglo XXI, que provocó un despertar digital nunca antes visto. Esta hiperconexión fue la mecha de las protestas masivas del 11 de julio, donde el colapso social se hizo más que evidente de forma espontánea por todo el país. Pero ojo a esto, porque las consecuencias de exigir obediencia absoluta no son simples teorías de papel. Los datos de mayo de 2026 nos dejan una cifra demoledora. 1.260 personas, incluyendo menores de edad, siguen en la cárcel únicamente por pensar distinto. Es un número que le pone un rostro muy real y muy trágico al inmenso coste humano de intentar mantener intactas estas estructuras de control. Entramos en la sección 3, el algoritmo de YouTube, el nuevo arquitecto invisible. Demos un salto al siglo XXI, porque ahora el control ya no necesita muros de hormigón. Pensemos por un segundo en la brutalidad de esta cifra dentro de nuestro ecosistema digital. 500 horas de contenido subidas a la plataforma cada minuto. Como es algo humanamente inabarcable, le hemos cedido todo el poder a una máquina. Un arquitecto invisible hecho de datos que decide silenciosamente qué vemos, qué pensamos y al final, qué se hace viral de un día para otro. Bueno, y hay que entender que esta inteligencia artificial no empezó siendo tan sofisticada. En su primera etapa era una simple calculadora que medía los clics. Pero rápidamente mutó en una red neuronal insaciable con un único objetivo: maximizar el tiempo que pasamos mirando la pantalla, creando de paso enormes burbujas de eco a nuestro alrededor. Y hoy la evolución es todavía más increíble. Ya estamos en la era de la inteligencia artificial generativa, capaz de redactar guiones, crear vídeos sintéticos de la nada y clonar voces perfectamente. Claro, esta subasta salvaje que ocurre en milisegundos tiene consecuencias muy reales. La presión por alimentar a esta máquina está fomentando el contenido extremo solo para retener la atención, pero además está generando una crisis silenciosa de salud mental tremenda. Los creadores se queman, sufren un síndrome de desgaste durísimo intentando sobrevivir bajo unas reglas del juego algorítmicas que encima cambian sin previo aviso. Y esto nos lleva directamente a la sección 4, la ilusión del éxito, el patrón del dinero. Es fascinante ver cómo esta presión ha cambiado radicalmente la educación en Internet. Si nos fijamos, hace años lo que importaba eran los tutoriales caseros, grabados a una resolución malísima frente a una pizarra, porque el objetivo real era ayudar. Pero en cuanto el código empezó a premiar la calidad visual y la retención por encima de todo, la educación se convirtió en puro espectáculo. Deportivos alquilados en Dubái, cámaras de cine, todo se volvió un cebo perfecto de contenido aspiracional, creando un juego en torno a la propia idea del éxito.
Vivir así genera una disonancia cognitiva tremenda cuando se apagan los focos. El documental que revisamos expone esta fachada haciendo una pregunta muy dura a los creadores de hoy. Si pudieras volver a tu habitación en 2014 con esa vieja webcam, ¿lo harías? Es un reflejo clarísimo del inmenso coste psicológico que tiene vivir atrapado en una ilusión. Una ilusión que puede ser súper rentable, sí, pero que se ha quedado totalmente vacía de su propósito original. Y así llegamos a nuestro último bloque, la sección 5. GESED, amor incondicional y el creador como arquitecto. Frente a todos estos sistemas humanos y digitales que no paran de exigirnos métricas, obediencia o atención constante, los textos teológicos analizados proponen un cambio de paradigma total. Hablamos de un concepto hebreo muy antiguo, el gesed. Se define como una lealtad inquebrantable, un marco de trabajo que no depende de si rendimos bien o mal, sino de una misericordia que sencillamente se niega a soltarnos. Básicamente la arquitectura de un creador que busca sin descanso el corazón de su creación, regalando una gracia que no hay que ganarse. Y el engranaje principal de este sistema es lo que podríamos llamar empatía radical. Aquí, la misericordia no es alguien mirando desde lejos, emitiendo juicios o pidiendo un clic. Es algo que desciende para experimentar en primera persona la sed, el dolor y el abandono. Responde al daño humano absorbiendo, literalmente, las consecuencias de nuestras decisiones y nuestra propia autonomía. La verdad es que es un diseño espectacular, porque opera sin límite de crédito. A diferencia de un algoritmo que te hunde si fallas en una subida o de un estado que no te perdona una crítica, esta arquitectura ofrece un sistema de gracia que hace un reinicio absoluto cada mañana. Funciona en un presente continuo, fuera de nuestro reloj habitual. Y nos recuerda algo vital. El ser humano no es un dato de retención ni una estadística penitenciaria. Es, según los textos, una pieza diseñada intencionalmente como poesía, cuyo único propósito real es ser amada. Después de haber explorado las entrañas de los sistemas que intentan gobernarnos, desde el peso de los estados autoritarios, pasando por las jaulas invisibles de los algoritmos de Internet, hasta llegar a la libertad radical que propone el amor incondicional, nos queda una reflexión final sobre la mesa. De todas estas opciones, ¿qué fuerza vamos a permitir que moldee de la edad el destino de la experiencia humana?